Ajá, para todo Clar Israel, esta palabra de Torah, vamos a decirle a señora Alegría Benzakim Bat Simha, señora Sara Chukomat Koti, Luna Benzakim Bat Clara, y el señor Shimon Levi Bar Itzhak, que todos esos nos llamamos estén en Gan Eden, y esta palabra de Torah se lee también para el fuego de todos los enfermos de Am Israel, que influya para su refuá. Amén. Estamos en la parashá de Vayeshev Yaakov. Todos sabemos que Jacob quiso asentarse, estar más tranquilo para poder así vivir de una manera más tranquila, estudiando su Torah de una forma más pausada, pero Akadosh Baruj Hu dice que de eso nada, de vuelta le vienen los problemas de Jacob vino. Y de aquí podemos aprender algo que verdaderamente puede ayudarlo en la vida. Si Jacob vino, que era lo máximo de entre todo lo que somos los Yehudim, con todo y con eso, fíjense, no crean que no tuvieron problemas, no crean que fue una vida de color de rosa, que le fue fácil. Sufrieron lo que no está escrito, padecieron también, pero con todo y con eso llegaron a lo más alto, también salieron adelante, tuvieron hijos como los Shvatim. Es decir, que es verdad que nadie quiere sufrimiento. Jacob vino, no pedía sufrimientos, pero también pudo superarse con esos sufrimientos. Eso es algo que todo judío lleva insertado dentro de él, que es Maaseh Avot Siman Labanim. Los actos de nuestros padres o de los padres es una señal para los hijos. Nosotros heredamos todo lo que ellos hicieron. Igual que dijimos cuando llegó el tema de Eretz Israel, Lech Lecha Me'artzecha, nosotros, ¿se acuerdan que dijimos cuál es la razón que todo judío quiere venir a la tierra de Israel? Si estamos rodeados de enemigos por todas partes. ¿Cuál es la razón? Vámonos a otro país más cómodo. Hay países maravillosos, países en los cuales uno se asienta y tiene, la gloria bendita. Entonces con eso nos vamos de esos países. ¿Dónde venimos todos los judíos? ¿Dónde anhelamos? ¿Dónde deseamos? ¿Dónde queremos estar? Eretz Israel. ¿De dónde nos viene esa fuerza? De Abraham Avinu. Abraham Avinu lo dejó todo. No que estaba mal, no estaba mal. Nadie dice, la Torah no dice que Abraham Avinu, mejor dicho, estaba muy mal. Estaba bien. Pero sin embargo lo dejó todo, abandona todo para irse donde a Eretz Israel. Dice que los abot, nuestros patriarcas, nos dejaron a nosotros, nos sentaron, mejor dicho, a nosotros lo que ellos hicieron. Y lo mismo, ellos se pudieron sobreponer ante todos los altibajos, también nosotros nos podemos sobreponer ante todos los altibajos. Por eso hay que tener Munash Lema en Akadosh Baruj Hu, seguir adelante. El que tenga un problema, cada uno con el suyo, el que tenga, no venirse abajo, por favor. Jamás de venirse abajo, ya sea en cuestión calcalí, cuestión económica, cuestión de salud, que son cosas que de verdad no decimos que sean fáciles, pero nunca perder la esperanza y hacer tefilá a Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu siempre responde, Hashem Yitbaraj siempre está allí, y al igual que respondió a nuestro patriarca, ese es el mismo Hashem. Al igual que salvó a Bnei Israel de Egipto, al igual que lo sacó de Egipto, que lo metió 40 años en el desierto, y con todo y con eso Bnei Israel no se extinguió, sino que siguió adelante. Hasta hoy en día seguimos adelante. ¿Por qué? Porque ese Dios que nos salvó es el mismo hoy en día. Porque ese Dios que sacó a Israel, sacó al pueblo que Él quería, que Él eligió para Él, y nosotros somos esos descendientes de ellos. Nosotros seguimos esa cadena. Por lo tanto, nosotros no tenemos en quién apoyarnos, nada, en nadie, solo en Avinu Shebashamayim, nuestro Padre Celestial, la Kadosh Baruj Hu. Así hicieron nuestros abot y así nosotros también tenemos que hacer. No quiere decir que no tengamos que hacer esfuerzos, por supuesto que sí, que hay que ir a abrir, como se suele decir, el negocio para trabajar, para ganar la parnasá, seguro que sí. Que hay que ir a un rofé, a un doctor cuando uno no se siente bien, seguro que sí. Pero hay que echar el arrojo completo en la Kadosh Baruj Hu. La madre dice, ¿sabes qué? Hashem ayuda, da conocimiento al doctor para que sepa qué es lo que tiene, para que sepa qué trufá, qué medicina tiene que darle, para que esa persona se ponga buena. Hashem Yitbaraj, yo tengo que ir a trabajar, es verdad. Hashem Yitbaraj, mándame clientes. Hashem Yitbaraj, que todo lo que yo haga sea con barajá, que todo lo que yo haga en mis negocios sean con jochma, con sabiduría, pero la tuya. Eso seguro que sí. Beta. Por supuesto que hay que hacerlo y veremos maravillas. O ver todos y cada uno de vosotros los que están allí y nosotros que estamos aquí,
todo y cada uno de nosotros que tiene cualquier necesidad, si una persona se pone la mano de Hashem y Baraj al 100%, garantizado que verá maravillas, garantizado que verá cambios y verá milagros por parte de Hashem Baraj. Hashem Baraj no quiere nada malo hacia sus hijos. Y eso nos lo dio, nos lo insertó, mejor dicho, nuestros abot, nuestros patriarcas. Yosef Atzadik, Ribono Shel Olam. Yosef Atzadik, todos sabemos dónde se mete durante 12 años. En una cárcel que lo aleno, no como las que hoy en día. Imaginémonos las cárceles hace 3000 años. ¿Cómo serían las cárceles en aquel entonces? Sin embargo, Yosef Atzadik se mantiene con su emuná en Hashem Baraj durante 12 años. Cuando termina el tiempo que Hashem dijo que tenía que estar, de la nada, no, de lo más bajo, lo eleva a lo más alto. Dice que Hashem Baraj tiene sus heshbonot. Pero nosotros tenemos que hacer tefilá, nosotros que seguir en la senda de nuestros sabot, y como dije antes, veremos Yeshuot siempre veremos Yeshuot. Ahora bien, vamos a tocar el tema de Yosef. El tema de Yosef, Ribono Shel Olam, es algo que es de verdad, por más que queramos, no lo entendemos. ¿Qué ocurrió allí? De verdad, explicaremos y daremos explicaciones de aquí y de allá, habrá mefarshim que digan, pero de verdad, si queremos entenderlo al 100%, punto por punto, en verdad es un poquito, vamos a decir, complicado. Pero los hajamim nos dan una idea de Behemet, perdón, qué es lo que ocurrió, y también nos da mucho musar que nosotros debemos aprender de la Torá, de la Parashá, sobre todo de esta semana, para la vida nuestra actual. Bien, nosotros vemos que Yosef Atzadik le cuenta a sus hermanos el primer sueño, que era el tema de las espigas que se ponían de pie, que se posternaban, y todo lo que nosotros ya sabemos con respecto a las espigas, al primer sueño. Y dice ahí la Torá que sus hermanos, cómo se define ante eso, como dice, dice, y Yosef soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, y le agregaron más odio de lo que ya tenían hacia él. Entonces les cuenta el cuento. Ese es el primer sueño. En el segundo sueño, bien, otro sueño más. Y ahí le contó de vuelta a sus hermanos. Y él le dijo, ¿y cuál era el segundo sueño? Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se posternan ante mí. Ese fue el segundo sueño. ¿Qué hizo? También se lo contó a su padre. Y el padre dice, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Pero luego dice, pero dice algo sobre los hermanos. Aquí varía un poquito. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí? Que sus hermanos lo envidiaron. Ya no dice que lo odiaron. La pregunta es, ¿por qué en el primero dice que lo odiaron? Y en este segundo lo envidiaron. No porque lo odiaron, sino envidiaron a su hermano. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Rav Shlomo Levinstein dice lo siguiente. Dice que los hermanos en el primer sueño, cuando ellos ya venían de tener una relación con su hermano un poco tormentosa, en el sentido de que vieron que su padre trataba a su hermano de una forma diferente, hasta tal punto que le hizo que Ketoret Pasim. Ketoret Pasim todos sabemos que era el batín ese que le hizo especial a Jacob Avinu, a su hijo Yosef. De ahí Jajamín dijeron el cuidado tan grande que tiene que tener un padre de no diferenciar a ojos de los hermanos de un hijo a otro. ¿Por qué? Porque puede traerlo a aleno muchas cosas malas y nocivas dentro de lo que son la relación entre los hermanos y entre los hijos con los padres. Mucho cuidado, dice la Torá, y lo aprendemos de Jacob Avinu, aunque habría mucha tela que cortar para poder explicar, haría falta mucho tiempo para hacer un shiur demasiado largo, para explicar cómo Jacob Avinu, ¿acaso Jacob Avinu no sabía todo eso? También lo sabía, cuáles fueron las intenciones de Jacob Avinu, pero no creo que nos dé tiempo para explicarlo todo. Vamos a centrarnos en la pregunta primera que acabamos de hacer, con respecto al halom, a lo de los sueños. ¿Por qué en uno dijo que lo envidiaron y en el otro que lo odiaron? Mejor dicho, el primero que lo odiaron y en el segundo que lo envidiaron. En el primer sueño, si se fijan bien, Yosef Atzadik
Yosef Atzadik, habla de cosas materiales, de dinero. ¿Cuestión de qué? Cuestión de lo que es el campo, cuestión de espigas, eso va relacionado todo con respecto a dinero. Los hermanos dijeron, ¿sabes qué? Ya nos tiene harto porque estamos viendo que es especial a ojos de papá. Y ya estamos viendo que él lleva y trae cosas a papá. Entonces ellos ya lo tenían entre ojos, ya lo odiaban un poco. ¿Por qué? Porque Yosef Atzadik llevaba la habladuría de sus hermanos a su padre Jacob. Pero ahora, con el tema del sueño, siguieron odiándolo más todavía. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, se está jactando de que nosotros vamos a depender de él. Hablamos económicamente. Pero no lo envidiaron. ¿Saben por qué no lo envidiaron? Porque ellos dijeron lo siguiente. Hay un dicho que dice, un dicho popular que dice, que si una persona tiene 1 millón y el otro no, esa persona no siente envidia hacia él. Dice, puede ser que el bolsillo mío y mi bolso o mi cartera sienta envidia de su bolsillo y de su cartera. Pero yo en sí de él no tengo ninguna envidia. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea rica no quiere decir que sea inteligente, que tenga buenas cualidades. Por lo tanto, ¿envidiarlo de qué? Yo a él no puedo envidiarlo, puesto que esa persona, para que la envidia, tiene que tener, aparte de dinero, muchísimas cualidades muy buenas, ser un también jajá muy grande, es una persona muy inteligente, una persona que produce, una persona que construye, una persona que... Pero si es para cuestión de dinero, mi cartera, mi bolsillo, pues tendrán a lo mejor envidia de su bolsillo, de su cartera, pero no de él. Eso es lo que dijeron ellos. Con respecto a Yosef, ¿qué quiere? ¿Van a gloriarse de dinero? Eso no es una razón para que nosotros lo envidiemos. Odiarlo sí, ¿por qué? Porque este ya se está pasando de la raya, ya nos tenía harto de principio y ahora agrega más. Eso sí. En el segundo sueño habla de cosas ya espirituales, ya cosas de los shamaim, de los cielos. Sol, luna, estrellas, representan las cuestiones espirituales, las cuestiones de lo que es, no lo terrenal, sino lo espiritual, lo de arriba, lo elevado. Ahí cuando ya Yosef está hablando de que ellos van a ser sus sirvientes y que ellos van a depender en cuestiones de elevación de él, ahí dijeron, hasta aquí hemos llegado. Ahí sí es cuando entonces ellos sintieron envidia hacia él. ¿Por qué? Porque ahí él se jactaba de que en cuestiones elevadas él era mejor que ellos. Y ahí ellos dijeron, hasta aquí podemos aguantar. Una vez fue un señor, a Rav Steinman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo un dilema con su esposa. ¿Cuál fue el dilema? Quería comprarse un coche bueno. Entonces la mujer dijo, no van a ainear, nos van a echar mal de ojo. No, si vamos a poner ahora a sacar dinero y a comprar, sí, mucha gente que le da mucho miedo el tema de la Ainara. Bien, ¿y qué pasa? No alardea. Hay otros que no, que alardean y alardean. Entonces la mujer tenía mucho miedo, el marido no tenía miedo. Pero la mujer ya sabe, le dijo, no, nos van a echar el ojo, entonces estamos perdidos. Este hombre cogió y quería comprarse el coche. Se fue aquí a Rav Steinman. Entonces fue a Rav Steinman y dijo, jajam, tengo un pequeño problema, mire usted. Le contó el caso, para abreviar le contó el caso. Rav Steinman, alaba Shalom, le dijo lo siguiente. Dime una cosa. ¿Sabes el Shas completo? Shas es el compendio completo de la Gemara. Todo lo que es el Talmud. Si tú lo sabes de memoria, yo no tengo ni idea, la verdad que va. Yo no sé el Shas, el compendio del Talmudico, no. Dice, bueno, ¿sabes por lo menos una masejet, un tomo entero? ¿Lo sabes de memoria? Dice, tampoco, la verdad. Lo dará. Yo la verdad nunca he estudiado lo que es la Gemara. Dice, bueno, ¿te sabe un perek te lo sabes por lo menos de memoria? Dice, tampoco. Dice, pues sabes que te digo, puedes comprarte el coche. Porque si no te sabes ni el Shas, ni te sabes lo que es un tomo, ni te sabes un perek, nadie te va a envidiar. Así que puedes comprarte el coche tranquilamente, que en ese tipo de cuestiones nadie te va a envidiar. Simplemente coger de allí lo que es hashi, lo que es tafel y lo que es aikar. Aikar y tafel quiere decir lo que es importante y lo que es secundario. Nos quieren enseñar que en verdad, para que alguien envidie a alguien, tiene que tener un togen, tiene que tener un contenido, algo. Dinero solo no es suficiente. ¿Sí? Un coche tampoco es suficiente. Como hemos dicho, puede ser que el bolsillo lo envidie, pero no él en sí. Eso es lo que quiso enseñarnos a nosotros, que la persona tiene que elevarse, tiene que coger, y para que verdaderamente podamos decir que tengo algo yo, es cuando adquiero sabiduría, cuando adquiero Jochma y Torah. Ahí es señal de que verdaderamente me estoy llenando.
Y ese es el musar que nos quiere enseñar con respecto a esto Rav Shlomo Levinstein. Bien, ahora vamos a pasar a otro pasuk muy interesante, cuando ya vemos que Yosef, su padre, lo manda. Todos sabemos que su padre manda a Yosef ¿a dónde? A ver qué tal están sus hermanos. Hay montones de preguntas sobre esto, que cómo es posible que su padre mandara a Yosef. Pregunta número 1. ¿Qué dice la Torá? La Torá dice que fue a ver qué tal están, el Shelom Ehav, el Shelom Atzon, a ver cómo están los hermanos, a ver cómo está el ganado. Pregunta número 1. Más adelante vemos que Reubén quería salvar a Yosef, ¿sí? Pero el mismo día ese, él se ausentó, cuando lo vendieron estaba ausente el que quería verdaderamente salvar a Yosef, porque Jajamim dicen que ese día, una de las razones porque le tocaba su turno de cuidar a su padre. Dicen Jajamim que cada día uno de los Shvatim estaba de guardia con su padre, cuidando a su padre. Si es así como nos dicen nuestros sabios, quiere decir que Jacob vino todos los días, tenía uno de sus hijos que podía preguntarle perfectamente por el estado de salud de sus hijos y del ganado. ¿Para qué tenía que mandar a Yosef Atzadik? ¿Para qué tenía que mandar a Yosef Atzadik? Al principio le dijo que lo mandaba para ver a sus hermanos. Luego que mandaba también a sus hermanos y también el ganado. ¿Y el ganado qué tiene que ver? Si sus hermanos, Reubén cuando vino ese día, que fue cuando lo vendieron a Yosef Atzadik, está claro que a Jacob vino se preocupó por sus hijos. Le preguntó, Rubén, ¿cómo están tus hermanos? Un padre que no le pregunta cuando están lejos y viene uno de ellos, ¿y tus hermanos qué tal? ¿Están todos bien? Todos hacemos eso. ¿Qué pregunta Jacob vino? Mejor dicho, ¿qué manda Jacob vino a Yosef Atzadik? ¿Cuál fue la preocupación de Jacob vino? Aparte de todo eso, ¿por qué lo manda solo? ¿Por qué en vez de mandar a Yosef, no manda a alguno de sus sirvientes? Sabemos que Jacob vino, tenía Malachim que mandó a su hermano Esaú, no tenía a nadie para mandar a ver qué tal estaban los hijos. Tenía que mandar precisamente a quien, a Yosef, que él sabía, como dijimos nosotros, que su padre le recrimina. A Yosef Atzadik le recrimina, todos lo dijimos antes cuando él cuenta los sueños, pero que en su interior guardó el secreto de que verdaderamente lo que dijo Yosef tenía validez, tenía importancia. Vemos que Jacob sabía que sus hermanos no querían a su hermano Yosef, que había un rifirrafe entre ellos. ¿Cómo es que manda a Yosef? ¿Por qué no manda a alguno de sus sirvientes? Tenía mucho, era muy rico. Tampoco se entiende. Esta y muchas otras preguntas, de una manera sintetizada, vamos a intentar explicarlas rápidamente. Y de aquí vamos a aprender algo muy, muy, muy importante. Punto número uno, la importancia del Hinuch que Jacob Avinu le da. Y da igual no podemos decir, pero a costa de algo como es la seguridad de su hijo Yosef. ¿Qué quiere decir? Vamos a explicar un poquito. Las razones por las cuales hubo rifirrafe y esa envidia o ese odio, mejor dicho, entre los hermanos contra Yosef, ¿cuál fue? Los sabios nos cuentan de que Yosef traía malas habladurías de ellos a su padre. ¿Cuáles eran? Él venía y le decía a su padre Yosef que sus hermanos sospechaban de ello, que él lo había visto, que se trataban con mujeres. En el nivel de ellos, él dijo que en el nivel de ellos que eran Shvatim, tenían que cuidarse muy mucho de estar constantemente hablando con mujeres. Punto número 2, que comían Eber Minahai. Eber Minahai es una ley tanto para los judíos como para los no judíos, que está prohibido de comer un miembro de un animal que aún todavía está vivo, está prohibido de coger y comérselo. Ellos dijeron que ellos sí comían de Eber Minahai. Y había una tercera cosa que Yosef le decía a su padre, que ellos despreciaban a los hijos que eran provenientes de las sirvientas de Bilhah y Zilpa. Eso es lo que él le decía a su padre. Su padre estaba tan preocupado por la educación de sus hijos que cuando ellos pastoreaban allí, alrededor de Jacob, en la misma ciudad, o en los campos, en los prados, en la misma ciudad, Jacob vino, se personaba para ver si en verdad sus hijos ocurría lo que decía Yosef o no. Hacían lo que decía Yosef o no. Transgredían como decía Yosef o no. Él estaba ojo avisor. Ojo avisor. Pero aquí estamos hablando en un caso de que esta vez se fueron a Shechem. Shechem era un lugar, como todos ya sabemos, donde fue Dinah violada.
y era un lugar peligroso, desde el punto de vista ruhaní, espiritual, desde el punto de vista de que las cosas que Yosef Atzadik, su padre, de alguna manera influyó para creérselas. También aquí aprendemos que cómo influye una persona en otra persona cuando cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando contamos algo a alguien que sea algo verdaderamente cierto. Si es que contamos y está permitido de contarlo. Ojo, eso por otro lado. Pero si se cuenta en un momento dado, tener en cuenta, vale la redundancia, de la repercusión que puede tener, porque esa persona se lo va a creer. Esa persona ya lo va a tener dentro de sí para toda la vida. Lo que yo argumente o diga sobre fulanito o menganito, hay que tener muchísimo cuidado. Ya Jacob, por lo que le dijo su hijo, ya tenía ese resquemor sobre sus hijos. Ya había una desconfianza sobre los Shvatim. ¿Y qué pasa? En este caso, había que ir a supervisar cómo estaban esos hermanos. No les servía, no le valía que cualquiera de ellos viniera y le diera el reporte. ¿Por qué? Porque ninguno le iba a decir que se habían ido con las mujeres a hablar con ellas, que habían comido Eber Minahai, el miembro de un animal vivo, ni que estaban despreciando. Ninguno de ellos podía traer el reporte. ¿Quién era el único que podía ir a supervisar y contarle a su padre si verdaderamente estaban transgrediendo? Era Yosef. Él tampoco podía contarle a nadie que fuera porque no quería que nadie se enterara. Él no quería ningún lashon hará sobre sus hijos. Por eso Jacob vino, no tuvo más remedio que mandar ¿a quién? A Yosef. Por eso le dijo, vete y vuelve y tráeme, Beashiveni Davar. Jacob vino, sí sabía que en su interior que había un peligro. Por eso le dijo, quiero convertirte en un Shaliach Mitzvah. Ve y ven de vuelta a traerme el reporte para que seas un Shaliach Mitzvah. Hay un dicho que dicen que los Shaliach Mitzvah eran Nizokim. Los Shaliach que hacen una mitzvah, los que son enviados, un emisario que uno envía para hacer mitzvot, no son dañados. Jacob vino, iba a enviar a su hijo a ver a sus hermanos y él sabía que había entre ellos, no había buena sintonía, para decirlo de una forma suave. Pero necesitaba saber por qué, porque él estaba muy preocupado por el hinuch, por la educación de sus hijos. Él tenía mucho miedo. ¿Qué va a ser de ellos? Dios no lo quiera, cualquiera pudiera caer, alelu, no se sabe con quién. Él estaba aterrado por eso, hasta tal punto que no tuvo más remedio que mandar a quien, a Yosef, no pudo mandar más a nadie. Pero por eso intentó blindarlo, intentó protegerlo, mandándolo como Shaliach Mitzvah y que volviera también a traerle el reporte que dice que también a la vuelta es un Shaliach Mitzvah. Luego vemos que al final Yosef Atzadik se tiró 22 años sin volver, que son los mismos 22 años que Jacob vino, se tiró sin ver a su padre. Hashem lo castiga a Jacob con que su propio hijo tampoco a él lo ve durante 22 años. Es midá que negue midá. Es muy difícil de uno de alguna manera digerir todo esto, ¿no? Porque vemos que Jacob vino, paga 22 años sin ver a su hijo. ¿Por qué? Porque él tampoco vio a su papá durante 22 años. Las cuentas de Borei Olam, lógicamente nadie puede entrar en ellas, pero así es. Y como dijo ya, era preferible que pagaran este Olam y no en el Olam Haemet, en el mundo real. Por eso ya Yosef Atzadik se tiró 22 años allí. Pero hay algo que, aparte de lo que acabamos de aprender del Hinuch, la importancia que tenemos que darle al Hinuch. Cada uno y uno de nosotros, igual que Jacob vino, el tesoro más grande que tenía era sus Shvatim, eran los que iban a salir de Am Israel de ellos, y Jacob vino se preocupaba por ello. Ustedes, cada uno de los que están viendo, y yo como padre, sí, también, o como abuelo, que lo mismo, los nietos son como los hijos, estamos obligados también, cada uno y uno de nosotros, parte de esa cadena de Jacob vino, cada uno y uno de nosotros forma parte de Bnei Israel. También tenemos que preocuparnos mucho, mucho, de dónde van nuestros hijos, qué escuchan nuestros hijos, con quién van nuestros hijos, frente a qué aparato están nuestros hijos todo el tiempo, qué comen nuestros hijos, qué hablan nuestros hijos, qué escuchan nuestros hijos, qué aprenden nuestros hijos. Todo eso debe de importarnos mucho, no solamente eso, sino tiene que ser lo fundamental en nuestra vida. El punto número uno de la vida nuestra, los puntos que acabamos de remarcar sobre nuestros hijos. Lo aprendemos de Jacob vino. No es algo que nos inventemos, no es algo que digamos, bueno, es mejor, es recomendable. No es que sea recomendable, es necesario, obligado, porque más vale que una persona llore ahora cuando son chicos, ¿sí? Llore ahora de sufrimiento, de ver cómo el niño llora porque no le doy y yo sufro porque no le doy, a que uno
llore de mayor y no puede hacer absolutamente nada. Y eso le ocurre, por desgracia, a miles y miles de padres, a miles y miles de hogares. Bueno, se lo hablan. Por eso hay que remediar lo que más se pueda cuando aún se puede, cuando son pequeños. Pero para eso hace falta un trabajo, hace falta un esfuerzo. Sin esfuerzo no se logra nada, absolutamente nada. Y eso también lo aprendemos de Jacob Avinu. ¿De qué? Que quiso tranquilidad con tranquilidad, como dijo esta mañana Rav Ezra Katzin, dijo un shiur muy muy bonito, uno de los rabanim de aquí, que en verdad, ¿por qué no podía estar uno tranquilo? ¿Por qué no podía estar beshalvá, como dice? ¿Qué le pasa? Si está tranquilo, echadito en su sillón estudiando Torah, Jacob no podía. Si hubiera hecho eso Jacob, nosotros no hubiéramos heredado de él, ¿bien? Cuando viniera una dificultad, no hubiéramos podido nosotros heredar de él, que cuando viene una dificultad, sobreponernos a ella. Jacob Avinu nos enseña que para obtener algo hay que sufrirlo. Para obtener algo tan valioso como es la Torá, una persona tiene que coger y esforzarse al máximo. Si queremos que ese tipo de cosas, ese tipo de vida, lo podemos llevar echado en un sillón, Jacob Avinu nos enseña que eso es imposible. Tiene que ser solo a través de esfuerzos. Y cuando hay dificultades que nunca se van a llamar y que nunca venga, mejor dicho, también estamos obligados a servir a Hashem en las cuestiones de Torah, en las cuestiones espirituales y seguir como Yehudim tal como nacimos. Eso también nos enseña Jacob Avinu. Siguiendo la línea de la cuestión entre los hermanos, cuando Yosef Atzadik llega a ver a sus hermanos, dice el Pasuk, y esto es algo importantísimo de cara a hoy en día cada uno y uno de nosotros. Dice el Pasuk, Vayir'u oto, hace falta la gafa, ya la edad no perdona, ¿eh? Vayir'u oto merahok, lo vieron a lo lejos. ¿Quieren los hermanos? ¿A quién? A Yosef. Y antes de que él ya llegara, ya se prepararon ellos, ¿para qué? Para matarlo. Precioso pasuk. ¿Qué nos enseña este pasuk? ¿Qué nos enseña este pasuk? Algo impresionante. Nos quiere decir lo siguiente. Yosef ben Yitzhak Cohen, que él escribió el libro Margalit Yekará, él trae una explicación impresionante. Fíjense, escuchen bien lo que dice él. La persona en general, todos y cada uno de nosotros, nos creamos en la mente montones de imaginaciones. Nosotros nos imaginamos y damos vuelta al mundo entero en un segundo dentro de nuestro cerebro, que luego lo más probable es que nada de eso sea verdad. Nada de lo que nos imaginamos que va a ocurrir o que ha pasado, lo más probable es que luego nunca existió. Pero nosotros, nuestra mente, maquinamos, damos vueltas. ¿Por qué? Porque muchas veces, nosotros vemos solamente merahok de lejos. Ellos los shvatim, las tribus, no esperaron a que su hermano viniera y le preguntaron ellos, oye, ¿por qué, Yosef, por qué te comportas así con nosotros? ¿Por qué esto que tú le dijiste a papá? ¿Por qué lo de los sueños? ¿Por qué? No le preguntaron nada. Ellos ya se imaginaron que su hermano los quiere liquidar, que su hermano se quiere quedar con todo, que él mismo quiere que todo Am Israel salga de él, que su hermano hablaba mal a su padre para quedarse él, siendo él el jefe, el líder, el mejor, el de la melujá, el del reino. Y nada de eso era real. Todo eso, ¿por qué? Porque ellos solo vieron merahok. Ellos vieron solamente de lejos, se imaginaron cosas. Pero no esperaron a que se acercara a poder hablar. Eso ocurre muchas veces cuando una persona tiene rifirrafe con otro. En vez de acercarse y hablar, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos tenido? ¿Qué ha ocurrido? Merahok, ¿sí? A lo lejos nos empezamos a imaginar y a maquinar cosas que hacen, lo único que hace es aumentar más y más nuestro odio hacia él. Y se cuenta una anécdota de que una persona que estaba en medio del bosque perdido y de pronto ve una casa, una luz ahí, y va a acercarse a ella, mejor dicho, pero antes de acercarse ya empezó a maquinarse de que el que había ahí era un asesino y que cuando le abrieran la puerta seguramente lo iba a matar.
y empezó a maquinar y a imaginarse cosas que realmente no eran reales. Cuando él llegó allí a la misma puerta, pega la puerta, abre la puerta, y lo primero que hace, porque él ya venía con esa intención, le pegó un castañazo al señor que le abrió la puerta. El pobre misquín, el pobre, le dice, ¿qué te he hecho? Dice, ¿cómo? ¿Tú querías matarme a mí? Era un pobre hombre inocente, buenachón, que recibía huéspedes incluso a su casa y le abría las puertas de par en par. Sin embargo, esta persona, por cuanto que se imaginó montones de cosas en su mente que no eran reales, cogió y le pegó a ese señor. Eso ocurre día a día en la vida de cada uno y uno de nosotros con respecto a nuestros semejantes. Y esto es lo que nos dice aquí. El fallo grande de ellos fue que vieron Merahok, que vieron a Yosef a lo lejos, no esperaron a acercarse a él o que él se acercara a ellos y a hablar, a exponer las cosas encima de la mesa. ¿Qué ha pasado entre nosotros? ¿Qué ha ocurrido? Eso ocurre mucho también con las familias. Muchas familias se disuelven. Muchas familias, lo aleno, se pelean. O matrimonios. ¿Por qué? Porque no alcanzan a verse de cerca. No alcanzan a conversar de cerca, sino que ya, a la más mínima que ha hecho alguno de los dos de la pareja algo, el otro ya se ha maquinado en su mente, se ha hecho una película en su mente, se ha imaginado montones de cosas que prácticamente es para, vamos, comérselo vivo si es posible a la otra persona. Cuando en realidad lo más probable es que esa otra persona, nada de lo que este señor o esta señora ha pensado de él, es verdad. ¿Y todo por qué? Porque no nos expresamos, no esperamos a acercarnos, no esperamos que se acerque y hablamos y abrimos y exponemos y comentamos las cosas. Y Dios nos libre. En todos los tahumim, en todos los terrenos, es nocivo, es malo todo ese tipo de cosas si una persona las lleva a la práctica. Por lo tanto, de aquí aprendemos que no hagamos como ellos. No hagamos en este caso de ver a nuestro semejante, a nuestra mujer o a nuestros maridos o a nuestros hijos de Rahok, de a lo lejos. Acerquémonos. O acerquémonos nosotros a ellos y hablemos. Expongamos. Si hay algo que arreglar, se arregla. Muchas veces son solo malentendidos, y se destruyen parejas, se destruyen casas, se pueden destruir, que salgan de ahí, doleador, maravilla de personas. ¿Por qué? Simplemente por eso. Porque no nos molestamos en acercarnos a ellos o ellos a nosotros. Pero es muy importante, muy importante de que esa persona o de que cada uno de nosotros intentemos acercarnos unos a los otros. Y ya para terminar, el tema de Tamar. Tamar, todos sabemos lo que ocurrió con Tamar y todo lo que ocurrió con Yehudá. Bien. Voy a terminar con una historia sobre el tema de Tamar. Tamar no quiso avergonzar a quién, a Yehudá. Ella estaba dispuesta a que la quemaran viva con tal de no avergonzar a Yehudá. Esa es la grandeza. Ella sabía que de ella iban a salir grandes de Israel. Hay una comparación que la mujer del Potifar también vio de que de Yosef y ella iban a salir gente grande. Por eso quería acostarse con él. Entonces, si es así, ¿cuál es la diferencia en que esta es una rishit, una malvada, y Tamar, todos sabemos, es una tzadeket? Los dos tuvieron algo por el estilo, algo similar. Sin embargo, esta tzadeket y esta es una rishit. ¿Cuál es la diferencia? Y ella no es que no vio mal, no es que no se equivocó muy mucho, sino que verdaderamente iban a salir de ella, pero no de ella directamente, sino de su hija, que era como si fuera ella, que la hija que adoptó, que se iba a casar luego con Yosef Atzadik, iban a salir de ella grandes como Efraim y Menashe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vio algo, pero no lo vio bien. Pero bueno, con todo y con eso, dicen nuestros sabios que de alguna manera ella quería tener relaciones con él para que saliera quien salió después. Solo que no visualizó bien. Pero ¿cuál es la diferencia entre ella y Tamar? La diferencia es muy sencilla, como dijo también Rabezra. La diferencia es que en el momento en que ella ve que no puede hacer nada con Yosef, que Yosef la rechaza, inmediatamente intenta hundirlo al máximo. Es malvada. Eso demuestra su maldad. Sin embargo, Tamar, en el momento en que ve que va a ocasionar un daño a quien ayuda, se queda callada, aunque va contra su propia vida. Es una tzadeket. ¿Ven la diferencia entre una y otra? ¿Bien? Y ya para terminar, esa era Tamar. Era simplemente para que veamos quién era Tamar.
lo peligroso que es avergonzar a una persona. Se cuenta esta historia, con esto termino. Hay una historia muy bonita, preciosa, sobre un matrimonio que eran gente poco adinerada, era una brej y una muchacha que tenían 2 hijos, y estaban económicamente en las últimas, que decir que no tenían prácticamente nada en su nevera. Y ella encima tenía que obligatoriamente hacerse un tratamiento médico bucal. El marido, de una u otra manera, fue y pidió prestado gmahim. ¿Sabe lo que es un gmahim? Gmilut hasadim. Aquí en Israel hay mucho, y supongo yo que en otros lugares también lo hay, donde hay comunidades que se prestan sin intereses durante un cierto tiempo, y de todo tipo, tanto dinero como biberones, como cochecitos, como colchones. De hecho, yo he tenido necesidad de colchones en un momento dado. Hay gmahim aquí que va y los pides prestados y te lo dejan para que puedas usarlo y luego los devuelve. Eso es el Am Israel, es la grandeza de Am Israel. Entonces, este señor, este Abrej, fue cogiendo de aquí, $500 de aquí, $500 de aquí, hasta que reunió $2000, y con eso Baruch Hashem pudo, de alguna manera, mejor dicho, quería de alguna manera intentar pagar lo que es el tratamiento de su esposa, que era inevitable, y saldar alguna deuda, y por lo menos traer algo de comida a su casa. ¿Qué hizo? Lo dejó escondido debajo de ¿dónde? Debajo del misrón, debajo del colchón. Muy bien, ok. Una vez a la semana, este hombre tenía una tía, que la tía era mayor, y tenía a una rumana con ella, que era la que le limpiaba durante toda la semana, y la tía se la prestaba una vez a la semana, pagado por la propia tía, porque ellos no tenían para nada de nada. Venía a la casa y ella era la que le limpiaba. Ese día la mujer se va a trabajar y él va a buscar el dinero y no lo encuentra. ¡Wow! En la casa que estaba él, la mujer, los niños y esa mujer, la limpiadora. El marido llama inmediatamente a la mujer al trabajo y le dice: oye, tú. Ella le dice: no, yo no he cogido nada. Si no lo he cogido tú, no lo he cogido yo. No hay otra, no hay de otra. Porque cuando él trajo el dinero, el gmah ese, se lo entregó a su esposa. Y la dijo: mira, guárdalo. Y ahí lo guardó. ¿Sabes? Total que dice: pero déjame que llegue a casa y hablo con ella. Llegó a casa, coge a la muchacha, empezó a hablar con ella, le dijo: mira, nosotros, le cuento lo que habían ellos cogido, el dinero, de donde lo habían metido y todo, y ella le dijo, llorando: yo no tengo nada que ver. Empezó a llorar la mujer. Ella estaba en proceso de conversión para casarse con otro rumano converso que se había ya convertido en Israel. Ella estaba en proceso de conversión. Ella le dijo, llorando, con lágrimas de sangre, que ella no había sido. Por favor, perdón, mire usted que yo no. Y dice: mira, perdóname que te diga, mi marido no ha sido, yo no he sido, no hay más nadie aquí. Como todos sabemos, lógicamente se corrió de boca en boca, la echó, luego le dijeron: ¿por qué no ha ido a la policía? Fueron a la policía luego la cogió, la investigó, no encontraron absolutamente nada, ni indicios de que ella había sido la que había robado. Ella insistía en que no había robado nada, y lógicamente salió un mal nombre sobre ella, y ella, en todos los trabajos que iba, cuando se enteraban, la echaban. También su proceso de conversión, la verdad es que le pasó factura, y no solamente eso, también le pasó factura con el novio que se quería casar con ella, que también, cuando escuchó lo que escuchó, de alguna manera sospecha de que ella puede ser la ladrona. La mujer estaba fatal, la mujer de la Abrej estaba muy mal. Entonces la Abrej, alguien le dijo a uno de los Dayanim, le dijo a la pareja: vayan a este gran hajam, un gran hajam de Fursam, no dice el nombre de la historia, y pregúntenle, aconséjense con él, a ver qué es lo que le dice. Es un hajam que tiene mucha sabiduría. Fueron a lo del hajam, y el hajam le contó todo. El hajam le dijo: quiero ver a la chica. Trajeron a la chica, porque el hajam primero inspeccionó y preguntó a la pareja. La pareja, entonces él le dijo que ¿usted por qué sospechó? Dice: bueno, lo normal, muchas veces una persona sospecha en que hay ladrones. Si usted lo guardó bien, ¿por qué sospecha de que alguien la ha podido coger del lugar suyo? Dice: bueno, una persona siempre tiene esa sospecha. El hajam cogió, investigó, y a la chica, mejor dicho, le hizo preguntas a la chica, a la rumana. Esta muchacha siguió insistiendo en su inocencia. Cuando termina todo, escuchen bien, porque a muchos le puede dar un patatú muchas veces, ¿no? Más lo que vamos a escuchar ahora. Le dijo este hajam a la pareja: esta muchacha
está limpia completamente de todo pecado y de todo robo. Esta muchacha no se ha cogido absolutamente nada. Dice que la mujer no salía de su asombro, la mujer no podía creerse en absoluto que si ni ella ni el marido habían cogido eso y en esa casa no había entrado más nadie más que ella, era imposible que ella no se hubiera llevado el dinero. No lo concebía, como cualquiera de nosotros le hubiera ocurrido. Cuando escuchó ella del Rab decir eso, se quedó anonadada. Entonces, cuando se van a dar media vuelta, escuchen bien lo que le dice el Rab. De pronto le dice, esperen un momento, ¿ya se van? Se dan media vuelta y les dice el Rab, ¿no creen que le deben una disculpa a la muchacha? Miren, cuando esa mujer escucha lo que el Rab dice, empezó a llorar y a decir, diciendo de impotencia, de decir, pero bueno, esto es lo único que faltaba. Y ya dijo a ella, entre sollozos, ya lo que me faltaba era que encima me diga que le dé $2000 de indemnización a la muchacha. Estaba negra esa mujer, estaba que no cabía en sí, de rabia, de dolor, de impotencia. Total, que ella no le puede pedir perdón, sale corriendo, llorando, y el marido le explica al Rab lo que le había pasado, la situación de su mujer, que la entendiera. El Jajam dijo que es verdad, que no se puede presionar a una persona en el momento de furia y de rabia. Entonces el Rab entendió y ahí se quedó. Esta mujer, la rumana, al final, después de tira y afloja, logró su conversión y se casó. Este matrimonio estaba hundido, este matrimonio estaba fatal. El Jajam le dice, escuchen bien ahora, esto es algo fuerte, fuerte, fuerte. Le dice el Jajam, ¿por qué no hacéis algo sobrehumano? ¿Por qué no hacéis algo para remediar lo que habéis hecho con esa muchacha? Dijo, ¿sabes? ¿Por qué no la invitáis a esa pareja un día en vuestra casa de Sheva Berajot? El marido va y se lo expone a su mujer. El marido era un poquito más tranquilo. La mujer, cuando escucha eso, dice, ¿cómo? Ya lo que me faltaba por oír, que yo en mi mesa prepare para que esa mujer que me ha robado, que nos ha robado lo único que podíamos tener para ir tirando de alguna manera, no he podido hacerme mi tratamiento, que yo encima prepare una mesa para... El marido intenta de alguna manera decirle, ¿sabes? Tenemos que romper nuestro yetzer hará, nuestro mal instinto, que Hashem Yitbaraj vea que verdaderamente no tenemos rencor. Y bueno, intentando de aquí así, tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja. Al final, a duras penas, la mujer cede de alguna manera, no muy convencida, pero cede un poco. Y dice, bueno, la vamos a hacer. No sé quién de nosotros haría una cosa así, de ceder. La verdad, no quisiera poner a nadie, ni yo mismo, en ese pellejo. No me gustaría estar en ese pellejo. No sé si podríamos pasar esa prueba. Esta familia, esta mujer, ante su pesar, en contra de su voluntad, aceptó. Quedaron para uno de los días y esta mujer pues empezó a cocinar. El marido empezó a cocinar con ella, ayudarle a hacer algo. Y entonces esta mujer va a poner la mesa para el día que llegó del Sheva Berajot. Va a poner un mantel. Abre el armario donde tenía dos manteles. Uno era de alto nivel, vamos a llamarle así, de buena calidad, y el otro de un poquito de menos. Y dice, bueno, ya que estamos metidos, vamos a utilizar el de buena calidad. Coge el mantel de buena calidad, lo extiende y ¿saben qué? Empiezan a volar billetes verdes, dólares, empiezan a volar. Miren, esa mujer le iba a dar un infarto. Esa mujer se cae desmayada al suelo. No se lo van a dar el dinero. El dinero que ella tanto creía. Escuchen bien, esto es fuerte. Y eso nos ocurre a todos y cada uno de nosotros. El dinero que ella tanto creía y estaba segura al 100%, al 1000%, de que ella lo había guardado ¿dónde? Debajo de el colchón. Resultó que con los líos ese mismo día estaba con el niño. Estaba apurada. No se acordó, se perdió de su mente. No hay, en la vida hay muchas veces que hay imágenes que se te van y se borran de la mente. A mí me pasa muchas veces. Ella se le borró de la mente totalmente la imagen del momento en que ella guardó ese dinero, lo sacó debajo del colchón y lo guardó en los debajo del mantel. En ese momento, esa mujer no sabía dónde meterse. Por un lado de gozo, por otro lado no sabía cómo reparar ese daño tan grande que le había hecho esa mujer. Fíjense, o fijémonos hasta dónde uno tiene que tener cuidado de no creerse siempre que tiene la verdad.
de que está seguro al 100% de que lo que ha hecho es 100% seguro. Volvamos de vuelta a repetirlo. Por eso una persona tiene que tener mucho cuidado de no avergonzar a otro. De primero, antes de hablar, pensar, meditar y decir, puede ser que me equivoque, puede ser que no lleve razón, no pasa nada si no llevo razón. Pero tajantemente decir, no, esto es al 100% así y obligatoriamente llevo razón, de este maase, de esta historia, vemos que no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado y aprender de esta historia para la vida real de cada uno y uno de nosotros en lo que concierne, volvemos lo mismo, a la pareja. No siempre llevo razón con respecto a lo que ven mis ojos que la P con respecto a mi pareja y viceversa, la mujer con respecto al marido, y pararse a pensar, preguntar, asesorarse e incluso en un momento dado que sea cierto, mucho cuidado con no avergonzar al prójimo, y eso lo aprendemos de Tamar. Quiero que esto sirva para que nos elevemos un poquito más. Cada día debemos de elevarnos un poquito más. Y quiero que esto sirva para que nos ayude en la vida real, tanto con respecto a la educación de nuestros hijos, con respecto a la relación matrimonial, relación de pareja, y con respecto a la relación de Ben Adam al Javeró, uno con su semejante. ¿Y qué decir con respecto a Hashem Yitbaraj? Que Hashem Yitbaraj nos bendiga a todos, nos dé fuerza, Jochma, Berajá, Beatzlajá y refuerzo para los que necesitan, y que pasen un feliz Shabbat Shalom junto a todas sus familias. Amén.